comentar algo, y es que si nosotros en este momento, si yo tomara mi teléfono celular o incluso si encendiéramos las noticias, muy seguramente escucharíamos cosas como noticias de guerra, noticias de conflictos, noticias de escasez, noticias que nos hablan con cierto pesimismo, cierto alarmismo en cuanto todavía a la pandemia actual, pandemias que vienen, conflictos entre naciones, situaciones de inflación, etcétera, etcétera, porque básicamente estas son las noticias de los últimos meses. Podemos ir al teléfono, podemos ir a la computadora o a las noticias y escucharlas por unos minutos, y estas van a ser las noticias que nos repetirán vez tras vez. Guerras, inflación, escasez, problemas, pandemias, enfermedades, y al cabo de 30 o 40 minutos las noticias se repiten. Sin embargo, si nosotros hemos leído la Biblia, podemos nosotros decir que esto no es para nada algo nuevo. De hecho, esto es algo que el Señor ya había dicho a sus discípulos y en extensión a nosotros que iba a acontecer. En el Evangelio según San Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el versículo del 6 al 14, el Señor estaba ahí hablando precisamente de los tiempos del fin, y en un momento más quiero hacer una aclaración acerca de esto, pero el Señor estaba hablando con sus discípulos, con los que estaban alrededor de él acerca del fin, y les dijo lo siguiente, Mateo 24, del 6 al 14, y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, hermanos, les decía que quería hacer una aclaración, y la aclaración es la siguiente. En esta mañana no vamos a hablar acerca del fin o de las señales del fin, no es el tema. Y además de eso, hermano, quiero que nosotros entendamos que los tiempos del fin o los tiempos finales comenzaron desde que el Señor regresó al cielo. No estamos en este momento, como algunos pudieran decir o enseñar, viviendo los tiempos del fin. Estos tiempos ya los vivimos desde que el Señor volvió al cielo, desde que Él ascendió. Las señales que podemos ver en noticieros o todo lo que nosotros podemos escuchar, como ya les mencionaba, de guerras, de escasez y de todo esto, como el mismo Señor lo dijo, no están anunciando el fin. ¿Qué dice aquí el Señor? Estos son solo principios de dolores, es solo el comienzo, así que no debemos por ese lado alarmarnos. Dicha esta aclaración, y entendiendo que no vamos a hablar del fin, que no queremos ser alarmistas y que tampoco estamos diciendo el Señor ya viene por todo lo que está aconteciendo, no, el Señor viene desde que Él partió. Debemos nosotros siempre estar esperando su regreso. O sea, haya estas situaciones o no las haya, Él prometió que volvería. Haciendo esa aclaración, hermanos, y entendiendo que el mensaje de esta mañana no tiene, no se va a inclinar hacia las señales del fin, me gustaría destacar algo más. El versículo 13 de estos pasajes que acabamos de leer. Dice el Señor, o estaba ahí comentando el Señor, versículo 13, lo siguiente: mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice ahí? Este será salvo. Ahora bien, lo primero que me gustaría preguntar, porque como ya les he dicho en otras ocasiones, nosotros debemos preguntar, cuestionar en el mejor de los sentidos la palabra, para preguntarnos qué nos están diciendo ahí, qué nos está enseñando el Señor. Así que lo primero que podemos preguntar al leer este pasaje es: ¿qué quiere decir el Señor con esto? ¿Qué quiere enseñarnos? ¿En qué debemos perseverar? Dice ahí: el que persevere hasta el fin, sí. Pero perseverar en qué o cómo, qué es lo que el Señor nos está diciendo. Y es que una rápida lectura de este pasaje nos puede de alguna manera hacer creer que por nuestra fuerza, que por nuestro esfuerzo, nuestro talento, nuestra mera voluntad, si nos esforzamos y perseveramos nosotros, entonces vamos a conservar
nuestra salvación. Y para esto, hermanos, quisiera hacer una pregunta en esta mañana, sobre todo a los de casa. Hermanos, ¿qué hicimos nosotros o qué pagamos nosotros para alcanzar la salvación de Dios? Nada. La Biblia nos enseña que la salvación es por gracia, por pura gracia, es un regalo, es un don de Dios. Así que si nosotros no alcanzamos la salvación por nuestras propias fuerzas, porque no se puede, si nosotros no conseguimos la salvación por nuestro esfuerzo, ¿qué nos hace pensar que podemos conservarla por nuestra propia voluntad? Si no la alcanzamos por nuestra fuerza, ¿podemos conservarla por nuestra fuerza? No, eso es imposible. Por lo tanto, el Señor aquí no está hablando de que si nos esforzamos o que si perseveramos en Él, entonces vamos a conservar nuestra salvación. Cuando dice aquí el Señor, el que persevere hasta el fin, este será el salvo, no está diciéndonos aquí que debemos esforzarnos o debemos trabajar duro para conservar nuestra salvación, puesto que no la alcanzamos, tampoco podemos conservarla. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Pero eso nos lleva una vez más a la pregunta, entonces, ¿de qué está hablando el Señor? ¿En qué debemos perseverar? Bueno, hermanos, una vez más la pregunta, ¿somos salvos por medio de qué? Por medio de la gracia. Entonces, de lo que está aquí hablando el Señor es que nosotros debemos perseverar en la gracia de Dios. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿En qué debemos perseverar? En la gracia de Dios. De eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo cuando nos dice aquí, el que persevere hasta el fin. Solo para que nos quede claro, hermanos, nosotros como creyentes debemos perseverar entonces en la gracia de Dios. Y de esto es lo que vamos a estar hablando, de perseverar, sí, pero de perseverar en la gracia de Dios, no de perseverar en nuestro esfuerzo, ni en nuestro trabajo, ni en nuestras buenas obras, no, perseverar en la gracia de Dios. Y para segundo punto en esta mañana, entonces podemos preguntarnos, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo es que nosotros, como cristianos, como creyentes, podemos perseverar en la gracia de Dios? Y para dar respuesta a esta interrogante, ¿cómo podemos perseverar en la gracia de Dios? Vamos a ver tres casos, tres elementos que nos van a instruir, que nos van a enseñar en esta mañana a cómo perseverar en la gracia de Dios. Y el primero de estos casos, no lo busqué, permítame leerlos, es una historia también conocida. El primero de estos casos que nos va a ayudar a entender cómo perseverar en la gracia de Dios, lo encontramos en el libro del Génesis. Génesis capítulo 32, versículos del 24 al 28. Génesis 32, una vez más, del 24 al 28. La palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Sabe qué? Permítame poner un contexto antes de dar lectura. Permítame poner un contexto de lo que vamos a leer. En la Biblia existe lo que se conoce como los patriarcas, es decir, los primeros padres de todo lo que llegó a ser la nación de Israel. El primer patriarca es Abraham. Después Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, ese es el segundo de los patriarcas. Y Isaac tuvo dos hijos, pero solamente uno se cuenta en el camino del Señor, que fue Jacob. Jacob es el tercero de los patriarcas de la nación de Israel, y así los conocemos, los patriarcas. Ahora, Jacob tenía un hermano gemelo, Esaú. Y estos gemelos siempre estuvieron en conflictos de quién era el más grande, el más fuerte, el más poderoso, el que iba a recibir la herencia. Esaú era el primogénito y por ley o por tradición, el primogénito recibía no solamente la herencia, no solamente el nombre, digamos el título, sino que también recibía por extensión las bendiciones que el padre le daba. Pero sucedió en el caso de Jacob y de Esaú, que cierto día Esaú regresó. Esaú, se nos dice en la Biblia que era un hombre que se dedicaba al campo, a cazar, a andar afuera en casa, y regresó un día, después de todo un lapso de trabajo, y tenía mucha hambre. Y yo no sé cuánta hambre tenía este hombre, debió ser mucha, que llegando a casa ya quería algo de comer, y su hermano Jacob le dijo, bueno, si quieres yo tengo aquí ya algo preparado, no tienes que esperar, pero si lo quieres, tienes que hacer algo por mí. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó Esaú. Tienes que venderme la primogenitura. Y tanta era el hambre y la inconsciencia, dicho sea de paso, de este hombre, que le dijo, está bien, yo te vendo esto, pero dame de comer. La historia continúa. El padre de estos dos jóvenes, Isaac, ya anciano, se nos dice que iba
a fallecer, o que sentía él que iba a fallecer ya pronto, así que mandó llamar a sus hijos para darle su correspondiente bendición. Pero Jacob, con ayuda de su madre, se disfrazó para poder entrar primero y recibir la bendición que de alguna manera la madre consideraba que merecía Jacob y no Esaú, que Jacob pensaba que la había comprado, y todo un drama familiar, hermanos, digno de una novela. Entonces Jacob se roba la primogenitura, la bendición de su hermano, y cuando Esaú se entera, se vuelve tan loco, se enoja tanto que dice: lo voy a matar. Voy a matar a mi hermano por lo que hizo. Y la madre, que estaba involucrada en todo este asunto, lo único que pudo hacer es decirle a Jacob que huyera, que se fuera, y lo envió lejos con la familia, a que ahí viviera para que se cuidara. Estando lejos, Jacob recibió, como decimos por aquí, una cucharada de su propio chocolate. Se fue a vivir con la familia de su madre, y estando ahí, este hombre que era embaucador, fue embaucado varias veces. ¿Cómo? Pues la historia de la Biblia nos dice que Jacob llegó con la familia de su madre, y estando en esa zona, en ese lugar, encontró, o vio más bien, a una joven del cual se enamoró. Preguntó quién era, se enteró, y le prometió al padre de esa joven que trabajaría por 7 años para que ella fuera su esposa. Tanto la amaba, tanto se enamoró Jacob de esta joven, que dice que esos 7 años se le fueron como 7 días. Fue rápido el tiempo, imaginen qué clase de amor tenía. Y el día de la boda, cuando él ya se tenía que casar con ella, pues hicieron toda la celebración. Pero en el momento ya de consumar la boda como tal, Jacob se entera que no se casó con la esposa que él quería, sino con su hermana mayor. Va al otro día para reclamarle al padre que por qué lo habían engañado. Jacob reclamando porque lo engañaron. Imagínense cómo era este hombre, ¿no? Reclamando al embaucador que lo habían embaucado. Le dice: bueno, es que ella es la mayor, no puede saltarse, etcétera, etcétera. Trabaja otros 7 años y entonces te podrás casar con la otra. En fin, y así vez tras vez lo estaba engañando, no solamente con las hijas, sino con el pago de un salario que le prometía, con esto, con aquello, varias veces, hasta que finalmente Jacob se harta, se cansa y decide: ¿sabes qué? Yo no tengo que estar aguantando esto. Le dice a sus esposas y los hijos que ya tenían: nos vamos. Vamos a regresar a la tierra, a mi tierra, de donde yo soy. Y toma todas sus cosas y emprende el viaje de regreso. Ahora bien, este es todo el contexto, hermanos, para que sepamos en dónde nos vamos a encontrar en la lectura. En el viaje de regreso sucedió algo. Iban a paso lento en el viaje, porque el rebaño de Jacob había tenido pequeñas ovejas, entonces no podían ir muy rápido. Él también tenía niños pequeños, etc. Y estando en todo este viaje, dice la Biblia que aconteció esto: apareció un hombre, nosotros sabemos que era un ángel de Dios, y comenzó a contender, a pelear con Jacob. Y entonces sí llegamos a la lectura de esta mañana. Génesis 32, del 24 al 28, dice lo siguiente: así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo, y se descontuyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, sino me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora bien, hermanos, para poder entender mejor esto, la Biblia nos dice que se presenta este hombre que era un ángel de Dios, un enviado de Dios, y Jacob comienza a pelear con él. Y estando en la lucha, pues prácticamente se entiende que lucharon toda la noche. El ángel de Dios y Jacob estuvieron contendiendo. Jacob posiblemente tenía algún temor que le fuera a hacer algún daño a su familia. Por lo que nosotros podemos leer y entender, no sabía Jacob que era un enviado de Dios. Jacob estaba luchando por su familia, estaba peleando por los suyos para que estuvieran bien. Y tanta era su desesperación por defender a los suyos que no le importó y estuvo peleando toda la noche, a tal grado que el ángel se dio cuenta que él no podía, como dice aquí, con este hombre, así que tuvo que herirlo en el muslo. Y aún con la herida, aún digamos sin posibilidad de caminar adecuadamente, la Biblia nos dice que Jacob no soltaba al hombre. Y no lo soltaba. Imagínense usted qué clase de aferrado tenía Jacob, que el ángel tuvo que decirle: suéltame. Pero entonces
y en algún punto de la lucha, Jacob se dio cuenta que era un enviado de Dios. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jacob? No te soltaré ¿qué? Hasta que me bendigas. No te soltaré si no me bendices. No te soltaré hasta que tú me bendigas. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la lección de esta mañana? Con perseverar. Bueno, hermanos, si nosotros queremos perseverar en la gracia de Dios, debemos aprender a perseverar, valga la redundancia, en la bendición de Dios. Y es que sabe que muchas veces nosotros, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos algún problema en la vida, en casa, en el trabajo, etc., no digo que no oramos a Dios. A veces sí oramos, pedimos, pero ¿sabe cuántas veces oramos? 1, 2, 3 veces por ahí, ya por mucho. ¿Eso sería perseverar, hermanos? ¿Orar 2 veces, 3 veces? No considero, y creo que ninguno de ustedes, que eso sea perseverar. La Biblia nos dice que Jacob se aferró al ángel y le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y es lo que muchas veces, si queremos nosotros perseverar en la gracia de Dios, debemos hacer. Debemos aferrarnos a Dios. No basta, hermano, solamente con orar de vez en cuando, con leer la Biblia los domingos cuando venimos aquí en la iglesia, o hacer una oración, sí, no me acordaba, y de repente hago una oración sencilla, simple, y entonces ya con eso creo que el Señor me va a bendecir, o me va a ayudar, o me va a sacar del problema en el que estoy. Hermanos, así no funciona la perseverancia en Dios. Si usted necesita algo de parte de Dios y está dentro de su voluntad claramente, entonces debemos perseverar como lo hizo Jacob en oración. ¿Cuándo? Todos los días, cada día. Nosotros debemos encomendarnos al Señor, debemos orar, debemos pedirle al Señor su gracia, que su gracia esté en nuestras vidas. Y este es el primer paso, hermanos, que nos debe quedar muy en claro para poder perseverar en la gracia de Dios. Si usted, o si nosotros más bien, si nosotros simplemente oramos de vez en cuando, confiamos en Dios, pero pues no mucho, solamente lo necesario, si nosotros no perseveramos en Él, si no perseveramos en oración, no vamos a perseverar en su gracia. Así que lo primero, hermanos, que debemos entender en esta mañana es que si queremos perseverar en la gracia de Dios, debemos perseverar en pedírsela todos los días. Usted no va a recibir, ninguno de nosotros va a recibir algo de parte de Dios si no somos perseverantes en pedirlo. ¿Quiere usted perseverar en la gracia de Dios? Debemos pedirlo. Así como Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Nuestra oración diaria debe ser, Señor, bendíceme. Señor, permíteme caminar en tu gracia. Señor, permíteme perseverar en tu gracia. Y una vez más, ¿cada cuánto? Todos los días, hermanos. Todos los días. Sin embargo, esto no es lo único, hermanos, que nosotros debemos hacer. No solamente debemos, así como Jacob, aferrarnos a Dios y pedir la bendición de Dios siempre. Esto no es lo único que podemos y que debemos hacer para perseverar en la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque de nada sirve que nosotros pidamos todos los días la bendición de Dios, porque a veces somos así. Nos levantamos y sí, oramos y pedimos al Señor, Señor, bendice este día, bendice mi trabajo, bendice la familia, bendice esto, y está bien, eso es una buena práctica. Pero de nada sirve hacerlo si nosotros no confiamos realmente en que el Señor hará las cosas. De nada sirve pedir algo, pero en el fondo estar dudando si realmente el Señor lo hará, si no lo hará, si obrará o no obrará. Hermanos, lo segundo que nosotros debemos hacer para poder perseverar en la gracia de Dios es confiar en Dios. Si nosotros le pedimos al Señor que nos bendiga, debemos confiar en que Él nos va a bendecir. Si nosotros le pedimos al Señor que Él haga algo por nosotros, debemos confiar en que Él lo hará. Hay una historia que ilustra muy bien, no está en la Biblia, en un momento vamos a ver un ejemplo bíblico, pero hay otra historia que ejemplifica muy bien en cuanto a la confianza de Dios. Y dice que había 2 hombres que vivían en una región que había pasado por una sequía muy, muy grande, y estaba ya próximo el tiempo de la cosecha, y entonces estaban preocupados estos hombres, porque decían, bueno, y si no llueve, si no llega el agua, pues no vamos a poder sembrar, venía el tiempo de la siembra, no vamos a poder sembrar y no vamos a poder tener después una cosecha. Y entonces los 2 hombres decidieron hacer algo, fueron a la iglesia a pedirle a Dios que Él mandara lluvia. Y los 2 fueron y estuvieron pidiéndole al Señor su bendición. Señor, por favor, envía la lluvia.
Los dos fueron a pedir, los dos fueron a orar, los dos se hincaron en la iglesia y después de haber ido a la iglesia, los dos regresaron a su casa. El primero de los hombres regresó a su casa, se sentó en su sofá, encendió la televisión y se puso a ver algo. El segundo de los hombres regresó a su casa, se cambió la ropa, se puso la ropa de trabajo, salió y comenzó a sembrar. Hermanos, los dos pidieron la bendición de Dios, que dijimos que era el primer paso para poder perseverar en la gracia de Dios, sí. Pero de los dos hombres, ¿quién confió realmente en que iba a recibir la bendición? El que se puso a trabajar, porque sabía, porque esperaba que el Señor le enviara la lluvia que le había pedido. Entonces, repito, no basta solamente con pedir la bendición de Dios, es un buen paso, es un buen comienzo, pero también debemos perseverar en confiar en Dios cada día cuando nosotros oramos a Él. Ahora, un ejemplo en la Biblia. Hay un ejemplo que nos habla acerca precisamente de perseverar en la confianza en Dios, en la esperada en Dios. Y este ejemplo, de hecho, es un ejemplo bastante extraño, un tanto loco, si me permite la palabra o la expresión, pero es el siguiente, hermanos. Lo encontramos en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 6. Siempre me pareció muy extraña esta historia, incluso desde niño, siempre me pareció extraña esta historia, pero la historia dice lo siguiente. Josué capítulo 6, esto es previo a que comenzara la conquista de la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Josué capítulo 6, del versículo 3 al 5, dice lo siguiente. Estas son las palabras de Dios, las instrucciones que le dio Dios a Josué para comenzar con la conquista de la tierra prometida. Dice Dios, o dice la palabra lo siguiente: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Ahora, yo les he comentado en otras ocasiones que a veces peco de organización, y soy una persona que necesita tener planes para muchas cosas, plan A, plan B, plan C, plan D, etcétera, etcétera. Y me imagino que Josué tenía ciertas características similares. Entonces Josué, cuando va a comenzar con la conquista de la tierra prometida, va con el Señor y dice: Señor, ya estamos listos, tenemos las armas, tenemos el ejército, tenemos ya prácticamente todo preparado. ¿Cuál es el plan de guerra? ¿Cuál es el plan de batalla? Y el Señor le contesta esto. Y si yo hubiera sido Josué, yo tendría un gran problema, porque yo, Señor, yo te pedí un plan de guerra, un plan de batalla, y tú me estás dando un plan de alabanza. No empatamos. Tal vez no me expresé bien, tal vez nos confundimos. Señor, te estoy pidiendo el plan para ir a conquistar la tierra que tú nos enviaste a conquistar. Y tú me estás diciendo que vayamos y que demos vueltas, y una vuelta cada día, y al 7º día 7 vueltas, y luego que toquemos las trompetas, y luego que gritemos, y yo tendría ciertamente un gran conflicto. Pero ¿sabe qué hizo Josué? ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Dijeron: bueno, está bien. Ahora, el problema no es la instrucción de Josué, o que Dios le da a Josué. ¿Se imaginan a Josué teniendo que ir a decirle al pueblo lo que Dios le dijo? Porque está bien, Josué escucha la voz de Dios que le da este plan y dice: está bien, Señor, lo vamos a hacer. Pero luego Josué tenía que presentarse delante de un pueblo de miles y miles y miles de personas, con todos esos hombres de guerra, y decirles: ok, el plan de Dios es el siguiente. Durante 6 días vamos a dar una vuelta completa a la ciudad, y van a ir unos sacerdotes con unas trompetas, y al 7º día le vamos a dar las 6 vueltas, y luego van a sonar las trompetas, y luego vamos a gritar. ¿Qué creen que habrá pensado la gente que escuchaba a Josué? No, Josué perdió la razón. Este es nuestro líder, este es el que vamos a seguir, este es el que nos va a llevar a conquistar la tierra prometida. Ahora, Josué ya era un hombre de 80 años para este entonces. Tal vez algunos pensaron: tal vez ya perdió la noción, ya los patitos ya no están en fila, los engranes ya no están girando bien. Pero aún así, ¿sabe qué hizo el pueblo? De acuerdo a lo que nos dice la Biblia, confiaron. No en Josué, no en su palabra, confiaron en Dios, e hicieron conforme a lo que el Señor les había mandado. Y del mismo modo, hermanos, nosotros debemos aprender a confiar en Dios, a perseverar en Él cada día.
Y esto, hermanos, no es para nada algo sencillo, porque a veces confiar en Dios implica pasar por momentos difíciles, pasar por momentos de prueba, pero debemos aprender a confiar en Dios en medio de las situaciones de enfermedad, de dolor, de pérdidas. Y no estoy diciendo que sea, reitero, algo fácil, no, pero debemos aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a pedir su bendición como primer punto, y después tenemos que aprender a confiar en que vamos a recibir lo que hemos pedido. Y a veces eso puede tardar un día, pero a veces puede tardar 10 años, a veces puede tardar 30 años, pero debemos aprender a confiar en Dios. Así que para perseverar en la gracia de Dios debemos aprender, número 1, a pedirla, a pedir su bendición, y número 2, a confiar en que el Señor la dará. Punto número 3, hermanos. ¿Qué más tenemos que hacer para poder como cristianos perseverar en la gracia de Dios? Y esto no es para nada algo fácil. El tercer punto es el que muchas veces, o en el que la gran mayoría de nosotros sabe que fallamos, y es aprender a perseverar en medio del desierto, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. ¿Cuántos hemos escuchado acerca del apóstol Pablo? ¿Puedo ver sus manos? ¿Cuántos han escuchado acerca del apóstol Pablo? Cuando escuchamos acerca de Pablo, generalmente pensamos en un gran hombre de Dios, un gran siervo, un gran predicador, el que escribió gran parte del Nuevo Testamento, un gran misionero, hermanos. Pero la Biblia nos dice, o nos habla más bien, de 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Algunos consideran que hubo un cuarto que no está registrado en el libro de los Hechos. Haya un cuarto o no, por lo menos conocemos 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Y a veces, hermanos, la fama pudiera ser engañosa. Pudiéramos llegar a pensar que Pablo, en todos sus viajes en que están registrados en la Biblia, solamente tuvo éxito tras éxito tras éxito, pero debemos aprender a leer la Biblia adecuadamente. ¿Sabe por qué? Porque desde la perspectiva terrenal, si somos muy honestos, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo fue todo un fracaso. Sí, escuchó bien, el segundo viaje misionero de Pablo fue todo un fracaso, al menos desde una perspectiva terrenal. Permítame explicar por qué. Primero que nada, este segundo viaje, ¿sabe cómo comenzó? Con una pelea, con una discusión, con un pleito. El primer viaje que hizo Pablo lo hizo con un compañero, Bernabé. Bernabé y Pablo salieron encomendados por la iglesia y por el Espíritu Santo y por la iglesia, encomendaron a estos 2 hombres a ir a este viaje misionero. El primero salieron, fundaron muchas iglesias y hicieron todo este recorrido, regresaron. Luego de un tiempo, Pablo y Bernabé dijeron, sería bueno ir a visitar las iglesias, hacer un segundo viaje, extender la propagación del evangelio. Y en primera instancia dijeron, sí, está bien, pero luego tuvieron por ahí unos desacuerdos. Y entonces la pelea entre Bernabé y Pablo fue tan grande que se separaron. Así que este segundo viaje misionero, reitero, comienza con una pelea. Podríamos decir, ya comienza mal. Pero eso no es todo, hermanos. Lo segundo de este viaje es que Pablo no pudo realmente seguir su plan. Sin Bernabé, que era su compañero, Pablo reunió otro equipo para este viaje. Hizo, por lo que podemos leer en la Biblia, todo un plan. Al parecer el plan de Pablo era ir por toda la región de Asia, que es de hecho una región muy grande con muchas ciudades importantes, y predicar el evangelio en toda esa región, una región muy importante. Y cuando ya Pablo había superado lo de la pelea, ya había reunido su equipo, ya tenía todo un plan para hacer este viaje, el Espíritu Santo le habla y le dice, Pablo, tienes prohibido predicar el evangelio en Asia. Y Pablo dice, bueno, pero es que mi plan era ir a Asia. Y el Espíritu Santo le dice, Pablo, tienes que ir a Macedonia. ¿Y sabe qué es esto? Asia va para allá y Macedonia era hacia allá, en el mapa. Era un completo polos opuestos. Y Pablo dice, bueno, está bien, voy a Macedonia. Y cualquiera de nosotros diría, bueno, Pablo, siguiendo la instrucción del Espíritu Santo, siguiendo la voluntad de Dios, Pablo lo único que puedes obtener son bendiciones. Es lo que muchas veces nosotros escuchamos, ciertamente. ¿Sabe qué pasó en Macedonia cuando llegó ahí? Lo primero que pasó en Macedonia es que a Pablo y a sus acompañantes los encarcelaron. Los metieron a la cárcel, los pusieron con cepos, los golpearon. Y diríamos, Señor, estoy haciendo tu voluntad, estoy siguiendo tu plan, estoy haciendo lo que tú me dices y estoy en la cárcel. Y después de esto, el Espíritu Santo los liberó, salieron, comenzaron a predicar.
y diríamos, bueno, ya las cosas se van encaminando, Pablo ya tranquilo, pero cuando se liberaron, cuando comenzaron a predicar, la gente que escuchó no les gustó para nada el mensaje y comenzaron a perseguir a Pablo, de tal manera que tuvo que salir huyendo a la ciudad siguiente, y llegando a esa ciudad comenzó a predicar, no les gustó a la gente el mensaje, comenzaron a perseguir a Pablo y a sus acompañantes, y tuvo que salir huyendo a la siguiente ciudad, y así vez tras vez, ciudad tras ciudad, en todo el segundo viaje misionero. De hecho, esto debió haber sido tan difícil, tan complicado para Pablo, el ir ciudad tras ciudad y que lo rechazaran y que no escucharan y que la gente los corriera, a veces los apedreaban, los llevaban a la cárcel. Esto debió ser tan complicado para Pablo que ya cerca del final, digamos que en 3/4 del viaje, me imagino que Pablo estaba tan devastado, tan tirado, porque no le había salido nada desde el comienzo, peleándose con su compañero, su plan no funcionó, lo estuvieron persiguiendo, lo metieron a la cárcel. Tan difícil debió ser todo esto que estaba viviendo Pablo, tal vez incluso considerando ya tirar la toalla, que la Biblia dice lo siguiente en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo del 9 al 11. Hechos 18 al 11. 18, del 9 al 11. El Señor Dios mismo tuvo que intervenir. Le dijo, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Tan difícil debió ser la situación de Pablo que Dios tuvo que darle un respiro de 1 año y 6 meses ahí en ese lugar para que pudiera predicar con cierta libertad. Porque realmente Pablo en este segundo viaje había tenido fracaso tras fracaso tras fracaso. ¿Y a qué viene todo esto, hermanos? Bueno, toda esta historia de Pablo, hermanos, quería que la recordáramos porque es fácil perseverar en Dios y perseverar en la gracia de Dios cuando todo va bien. Cuando tenemos un trabajo estable, cuando tenemos salud en casa, cuando todo está bien en el hogar, cuando no tenemos problemas, cuando todo va viento en popa, por supuesto que es fácil perseverar en Dios, ¿no? ¿Quién no va a perseverar en Dios? ¿Quién no va a perseverar en su gracia? Si todo nos sale bien, si todo está correcto, si todo es felicidad, por supuesto que es sencillo. Sin embargo, hermanos, cuando las cosas se ponen difíciles, como en el caso de Pablo, cuando hay tormentas en la vida, cuando hay enfermedad en casa, cuando hay dolor, cuando hay una traición, cuando hay necesidades, cuando la despensa está vacía, cuando la cartera ya no alcanza, cuando todo esto se complica y en el horizonte solamente hay dificultades y hay vientos grises, cuando la tormenta golpea nuestra barca, entonces es cuando verdaderamente nosotros deberíamos aferrarnos a Dios y perseverar en Él y esperar en Él como lo hizo Pablo. Porque, hermanos, recuerden todo lo que les acabo de decir. Pablo revivió fracaso tras fracaso tras fracaso, ciudad tras ciudad, y para Pablo habría sido fácil decir, muchachos, se acabó. Detenemos todo, nos paramos y regresamos a Antioquía, porque esto no está saliendo bien. De algo nos equivocamos, vamos a volver en nuestros pasos, regresemos a Antioquía y planeemos de nuevo. Pero Pablo continuó y ciudad a donde llegaba, ciudad que lo perseguían, ciudad que tenía que salir huyendo. Y vez tras vez, pero Pablo perseveró en Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba haciendo la voluntad del Señor. Y hermanos, cuando nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos siguiéndolo a Él, eso no significa que todo va a ser miel sobre hojuelas. Eso no significa que si nosotros seguimos a Dios, que si nosotros estamos con Él, eso no significa que va a ser como un paseo por el parque, hermanos. Caminar con Dios a veces también acarrea tormentas. Caminar con Dios a veces también acarrea dificultades. Caminar con Dios también a veces acarrea problemas. Implica que vamos a tener luchas y tormentas en la vida. Como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el Señor nos dijo que si andamos con Él no pasaremos por el valle de la sombra y de la muerte. No, el que dijo Él, cuando pases por el valle de la sombra y de la muerte, porque hemos de pasar, cuando pases por ahí, yo estaré contigo. Sin embargo, hermanos, y ya para ir terminando, la pregunta casi final de esta mañana sería, ¿y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos nosotros perseverar en Dios y en su gracia?
¿Cómo nosotros podemos perseverar en Él? Ya dijimos, pidiendo su bendición, confiando en que Él la enviará y sosteniéndonos en Él a pesar de las dificultades, aferrándonos a Él, perseverando en Él aun cuando las tormentas vengan. Sí, todo está muy bien, hermanos, pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué ocurre con todo esto? Si nosotros realmente deseamos, si nuestro deseo es perseverar en Dios, es perseverar en la gracia de Dios, si eso es lo que realmente queremos, el problema es que nosotros, por nuestra propia fuerza, no podemos. Si nosotros queremos perseverar en Dios, eso es un buen deseo y podemos intentar hacerlo, pero ¿sabe qué? No podremos sostenerlo a largo plazo. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos aferrarnos a la gracia de Dios, a perseverar en ella. Sin embargo, ¿sabe qué sí podemos hacer? Confiar en Él. Y en que el que persevera no somos nosotros, sino el que persevera es Dios con nosotros, en nuestra vida. Este mismo hombre, hermanos, Pablo, del que acabamos de hablar, que vivió fracaso tras fracaso, que tuvo la situación difícil, que tuvo que atravesar por muchas pruebas, que tuvo muchos problemas en sus diferentes viajes, que tuvo muchas ocasiones en que estuvo en la cárcel. Este hombre entendió que la cuestión de la perseverancia en Dios no se trataba de él y de su fuerza. El que verdaderamente persevera en nosotros y por nosotros es Dios, no nosotros. Y escribió lo siguiente, hablando de la perseverancia. Acompáñenme por favor en su Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos 8, del versículo 35 al 39. Romanos capítulo 8, del versículo 35 al 39. Si nosotros queremos perseverar en Dios y en su gracia, podemos intentar hacerlo, pero vamos a fracasar a corto o mediano plazo. Pero si entendemos que para perseverar en Dios y en su gracia depende de Él, depende del Señor, podemos decir, como escribió el apóstol Pablo, dice aquí: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ok? Y aquí está hablando del amor que ¿quién nos tiene a nosotros? Aquí no dice ¿quién separará a Cristo de nuestro amor? Que es lo que a veces pensamos, que depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra propia voluntad. No dice eso aquí. Aquí está hablando del amor que Cristo tiene por nosotros, no del amor que tenemos nosotros por el Señor, que esto es muy diferente, ¿no? No está hablando de nuestro amor, de nuestra fuerza, de nuestro esfuerzo o de nuestra voluntad. Aquí el apóstol Pablo está hablando del amor que Cristo profesa por nosotros, del amor del Señor que tiene por nosotros, del amor que nos envuelve, del amor de Dios. Dice, ¿quién nos separará? Y para que lo entendamos mejor, digámoslo en esta mañana de la siguiente manera: del amor que Cristo tiene por nosotros. ¿Quién nos separará del amor que Cristo tiene por nosotros? Y pregunta el apóstol: ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y después hace la siguiente afirmación: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo. Por lo cual estoy seguro, escribe Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no se trata de perseverar en nuestra fuerza. No se trata de que nosotros trabajemos duro para seguir en el camino del Señor. El Señor Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y como decíamos al principio, pudiéramos llegar a pensar que se trata de esforzarnos nosotros, de trabajar duro en Él y de aferrarnos a Dios, pero no. El que persevere hasta el fin, pero al perseverar en qué? En la gracia de Dios, en una gracia que no merecíamos, en una gracia que no nos ganamos, en una gracia que no procede de nosotros, en una gracia que el Señor nos ha dado.
en un amor que Él tiene por nosotros. Él es el que persevera, Él es el que trabaja por nosotros, Él es el que nos ha dado su gracia. Si queremos perseverar en algo, que sea lo siguiente: perseverar en la gracia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pidiéndola. Señor, bendícenos en este día, bendícenos en esto que vamos a hacer. Pero no solamente pidiendo su gracia, pidiendo su bendición, sino confiando en que la recibiremos. Y confiando aún en medio de las tormentas, de las dificultades, de los problemas, de las situaciones difíciles, en medio de las pérdidas, en medio del dolor, en medio de las dificultades. Confiando en que su gracia nos sostiene. Si vamos a perseverar en algo, hermanos, que sea en la gracia de Dios. Y si aprendemos a hacer esto, entonces podremos decir, como escribía el apóstol Pablo, podremos estar seguros de que ni la muerte, póngase de pie, hermanos, pónganse de pie. Y si tiene ahí en su Biblia todavía, si aprendemos a perseverar en Dios, si aprendemos a confiar en Él, si entendemos que no se trata de nuestro esfuerzo, el Señor nos ayudará a poder decir lo siguiente. Del versículo 38 en adelante les voy a pedir que todos con mucha fuerza podamos leerlo en esta mañana, y con eso terminaremos. Versículo 38 en adelante dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente lo cree? ¿Realmente podemos perseverar en la gracia de Dios? Pidámosle al Señor que Él nos ayude a hacerlo. Señor, ayúdanos a perseverar en tu gracia. Cierra sus ojos por un momento, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por cada una de las bendiciones que están presentes en nuestra vida. Desde la salud, la vida, el poder respirar. Y ciertamente cada día y cada uno de nuestros hermanos se enfrenta a diferentes dificultades. Tú sabes cuáles son las pruebas que tenemos, las dificultades que tenemos. Y no podemos perseverar en ti por nuestra propia fuerza. Podemos intentarlo. Podemos incluso conseguirlo por un periodo de tiempo corto, pero al final fracasaremos. Pero Señor, en esta mañana te pedimos, por favor, que tú nos ayudes a perseverar en ti, y entendemos ahora que para poder hacerlo necesitamos de ti, de tu gracia. Necesitamos pedir esa gracia, necesitamos confiar en que tú la enviarás, y necesitamos perseverar en medio de todas las dificultades, pruebas, problemas, enfermedades, dolores, aflicciones que se presenten a lo largo de la vida. Pero al final, Señor, tú has prometido que si confiamos en ti, que si esperamos en ti, que si pedimos de ti esta gracia, nada nos podrá separar de ti. No hay absolutamente nada que nos pueda separar de ti, y esto no es por nosotros, ni por nuestro esfuerzo, ni por tu voluntad, es por ti. Tú eres, es tu amor el que nos sostiene, es tu amor el que nos cuida, es tu amor el que nos da la fuerza cada día, es tu amor el que nos guía. Señor, gracias porque es tu amor el que nos permite aferrarnos a ti. Señor, te damos gracias y te pedimos, ayúdanos a perseverar en tu gracia, entendiendo que aún esta fuerza, aún este ánimo para perseverar proviene de ti. Y te pedimos, Señor, tu gracia, tu bendición, la confianza que a veces nos falta y la fuerza que necesitamos para aferrarnos a ella en medio de todas las cosas. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, mi vida en esta semana, para que tú por favor nos guardes. Protege esta iglesia, ayúdala conforme cada una de las situaciones y necesidades que tengamos, no solamente de mis hermanos, sino también de este lugar. Guárdanos por favor en esta semana, llámanos con bien en cada actividad, protégenos en el camino. Guarda este domingo, guarda esta tarde. Guíanos en ti y ayúdanos, Señor, una vez más. Esta es nuestra petición de esta mañana, a perseverar en ti. Ayúdanos, por favor. Gracias, una vez más te damos.
Perdónanos por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nuestra maldad. Limpia nuestro corazón, nuestra mente en ti. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a perseverar cada día hasta que tú vuelvas o hasta que nos encontremos contigo, por tu gracia, en tu reino celestial. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesucristo.